Hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional de esta mañana, este día martes. Una pregunta que quizá nos hemos realizado a lo largo de nuestra vida cristiana es: ¿cómo es que llegó la Biblia a nuestras manos? Hoy nosotros gozamos en el pleno siglo XXI, tenemos una Biblia en casa, la podemos leer, la podemos escudriñar, la podemos llevar por allá, pero tenemos que aprender primero que la Biblia no se formó por un comité de personas, es decir, no hubo un grupo de personas buena onda, como decimos comúnmente, que se propuso escribir la Biblia y decir, bueno, a partir de hoy esto es la palabra de Dios, la vamos a adoptar como palabra de Dios. No, el proceso no fue así, sino fue algo mucho más complejo. Ya se ha dicho, y a lo mejor tú ya sabes, que los libros de la Biblia, Dios escogió, o para que nos llegaran los libros de la Biblia, Dios escogió a hombres a lo largo de 40 generaciones durante varios siglos y que debían de reunir requisitos importantes para que nosotros estuviésemos seguros de que esto es, o de que estos hombres, hablaron de parte de Dios. Y para que nos quede claro de que el proceso de inspiración, el proceso de preservación y de colección de la Biblia, tenemos que hablar de algo importante y es la canonización de las Escrituras. Es decir, cómo la Biblia llega a ser considerada palabra de Dios. ¿Cómo es que llega la Biblia a ser considerada la palabra de Dios? Y esto también se llevó muchos años, se llevó muchísimos años para que la iglesia, para que los hermanos, tanto del primer siglo y antes, llegaran a considerar la Biblia como la palabra de Dios, como escritos divinos. Y para reconocer aquellos libros de la Biblia y que aquellos profetas y que Dios había elegido a estos hombres y que ellos hablaban por inspiración de Dios, estos se seguían criterios muy específicos. Y uno uno de los requisitos importantes que se seguía era que estos hombres validaran que están hablando realmente por palabra de Dios. Es por eso que ellos tenían la necesidad, los profetas del Antiguo Testamento tenían la necesidad de comprobar con acciones que eran enviados por Dios, que eran elegidos por Dios. Es por eso que encontramos a Moisés, a Elías, a otros profetas, y Dios a través de ellos obraba grandes milagros. Los milagros, las señales, los prodigios que Dios obraba a través de ellos, era para que la gente se convenciera de que este hombre es un elegido por Dios, este hombre, y lo que dice está hablando la palabra de Dios. Podemos leer allá en Hechos 14:3 lo siguiente: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Para el año 400, la totalidad de los libros del Antiguo Testamento eran ampliamente reconocidos como libros inspirados por Dios, pero no se les llamaba Biblia, sino que se les conocía como la ley, los profetas y los escritos. En nuestra Biblia moderna, el Antiguo Testamento contiene 39 libros, pero antes solamente contenía 24 libros. Es decir, por ejemplo, los 12 libros de los profetas menores no eran 12 libros, sino solamente era un libro. Primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Primera y segunda de Reyes era un libro, primera y segunda de Crónicas era otro libro, y así también con Samuel. Por eso habían menos libros, solamente habían 24. Hoy nosotros tenemos una Biblia con 39 libros en el Antiguo Testamento porque se han dividido más para comodidad. Otros han agregado o aceptaron otros libros como inspirados que nosotros no los aceptamos como inspirados. Al contrario, nosotros le llamamos libros apócrifos, que más adelante se hablará sobre ellos, pero que bueno, que tienen un valor histórico.
Solamente eso. Y algo importante que hay que mencionar es que los profetas que surgieron después de Moisés reconocen los escritos de los profetas anteriores. Y estos citaban a los profetas anteriores. Y esto agregaba validez al reconocimiento de los libros como inspirados. Jesucristo mismo reconoció los escritos del Antiguo Testamento y esto agrega validez. Al reconocer Jesucristo los escritos del Antiguo Testamento, está diciendo estos libros son inspirados. Cuando llega entonces el siglo I, los 39 libros del Antiguo Testamento eran reconocidos sin duda como la palabra de Dios, pero se comenzaba a formar ahora el Nuevo Testamento. Y también los apóstoles tenían que comprobar que eran elegidos por Dios. Y bueno, lo primero tenían que comprobar que Jesús los había elegido. Y encontramos ahí en el Nuevo Testamento cómo escogió a sus 12 discípulos. Llega entonces la necesidad también de que ellos tenían que comprobar de manera visible que eran elegidos por Jesucristo, y lo mismo agrega Hechos capítulo 4, que tenían que hacer milagros. Obviamente reconocemos que estos milagros son Dios obrando a través de ellos. Pero también, nuevamente, los otros apóstoles citaban a sus compañeros, citaban a los demás. Y tenemos, por ejemplo, a Pedro citando a Pablo. Allá en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Pero también, posteriormente, los padres de la iglesia citan a los apóstoles. Y acuérdense que esto agregaba validez. Esto agregaba validez y seguridad de que estos escritos son plenamente inspirados por Dios. Pero si la Biblia es un libro tan antiguo, ¿cómo podemos estar seguros de que la copia que tenemos en nuestras manos es una copia precisa de los escritos originales? Esto lo vamos a ver más después.